Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño con ustedes, exponiendo y presentando una verdad verdadera, una verdad absoluta. Ese es mi mayor compromiso, mi mayor responsabilidad, atender y cumplir con uno, porque el llamado a la salvación está allí. Uno de los más grandes llamados, que es el llamado al ministerio, a ser un obispo en cualquiera de los 5 llamados que una persona tenga, que un ente tenga. Es un honor, es una honra, es un privilegio. Dígase apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. En mi caso es la maestría, la enseñanza, la pedagogía. Dice que él constituyó maestros. Ahí estamos. Eso, como dice el texto sagrado en relación al profeta, no me había engendrado mi padre, ni me había concebido mi madre, cuando el Eterno ya me había escogido para ser maestro de las naciones. El Teantropos, el Dios hombre, según lo que está escrito en Efesios, mi Señor Jesucristo, mi Salvador, quien está sentado a la diestra de mi Padre, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad y con todo señorío, me constituyó. Y es el Espíritu Santo el que se ha encargado de llevarme, guiarme, instruirme, corregirme, exhortarme, formar el carácter para el ejercicio de este ministerio, y él es el que también lo ha llevado. Él lo ha llevado. Siempre le he dicho que el don ministerial no es algo que es propio, no es mío, es una extensión del ministerio de Cristo acá en la tierra. No soy yo enseñando, es Cristo enseñando a través de mí. ¡Qué bendición! Nuestra segunda clase acerca de lo que he titulado Conociendo a nuestro enemigo. Nuestra segunda clase. Ya me escribieron en forma positiva. Una persona me dijo: maestro, lo que usted está hablando es una verdad, como usted lo dice, mata demonios. Necesitamos eso en nuestras congregaciones. En nuestra iglesia se están cantando canciones a Satanás, maestro, donde el término Satanás no debe ir, no debe expresarse en una adoración que nosotros le expresamos a Dios en nuestros cantos. No debe estar ese término. Pero se está cantando en nuestras congregaciones a Satanás, y en la canción que escuché, semejante a la que usted cantó, es no dándole el lugar que a Satanás le corresponde, subestimando a Satanás, que es un pobre diablo, que es un debilucho, que no tiene poder. Bueno, eso lo vamos a enseñar más adelante. Le voy a demostrar a usted, me está escuchando, que Jesús le quitó a Satanás la autoridad, no el poder. Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene esa autoridad. Esas personas que han subestimado a Satanás, que no le han dado el lugar que le corresponde, no tienen la debida información precisa, concisa y detallada de lo que está escrito en el texto sagrado en relación a Satanás. Lo subestimaron, no le prestaron atención. Hoy muchos de ellos están en el cementerio. Otros perdieron la visión, perdieron el hogar, perdieron su dinero, perdieron la salud, perdieron el derecho de ejercer el ministerio, debo decir, porque el ministerio no se pierde, es un don que está en ti, corrijo, eso es un don que está en ti, nunca lo vas a perder, pero sí puedes perder el derecho de ejercer el ministerio. Perdieron a sus hijos, perdieron el trabajo, lo perdieron todo. Satanás los llevó a la ruina, porque subestimaron a Satanás, no le dieron importancia. De esto se trata, porque pobre de aquel soldado, señores,
que no conozca a su enemigo. Pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. De esto estamos tratando. No se me olvida, ¿no? Aquella expresión que tuvo un conglomerado de gentes que estaban congregados y reunidos en una conferencia que estaba dando. Cuando pregunté cuántos quieren conocer más a Cristo, la gente empezó a levantar sus manos. Tú sabes, hacer algarabío así, amén, 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 queremos conocer a Cristo, lo queremos conocer. Y después le dije, ¿cuántos quieren conocer al diablo? Y no hubo quien levantara la mano. Creo que uno a mano izquierda. Ella venía escuchando los mensajes del maestro Briceño, o los mensajes que el Eterno ha puesto en la boca del maestro Briceño. Cuando dije cuántos quieren conocer al diablo, nadie levantó la mano. Y ese es el grave problema que tenemos en nuestras congregaciones. Jesús fue el antropos, el Dios hombre, el verbo encarnado, quien descubrió el misterio del diablo. Eso que estaba oculto en el hombre, debo decir en el hombre, porque muy poco se habló de Satanás en el Antiguo Testamento, pero Jesús sí lo descubrió en su ministerio. Pablo escribió mucho de él, los apóstoles escribieron mucho de él. Es importante conocer. Analizamos a Satanás antes de su caída. ¿Quién era? Fue de suma importancia. Porque yo quiero que usted entienda, quiero que usted entienda que no estamos librando un conflicto con cualquier ser. No. De paso le voy a decir algo que a lo mejor a usted no le va a cuadrar, no lo acepto, lo rechazo, no estoy de acuerdo, difiero contigo, y para usted de contar, pero es lo que dice el texto sagrado. Lo que usted dice o la opinión negativa que usted tenga, lo siento por usted. I'm sorry for you. Lo siento por usted. Pero esto es una verdad de rey. Oído, presta atención. Satanás es un ser que tiene un poder devorador violento, mata, hurta y destruye. Más adelante vamos a hablar de su poder. Cristo le quita al diablo la autoridad, no el poder. Satanás sigue teniendo poder. Está en el poder. Es el término vía que se utiliza en el griego para referirse al poder satánico. Que nosotros como seres humanos, como seres humanos, sin la intervención del Espíritu Santo que mora en nosotros, y sin el utilizar las armas que se nos dejaron, Cristo murió y partió de la tierra, nos dejó al Espíritu, pero no nos dejó inermes, nos dejó armas, que más adelante, en otro seminario, voy a hablar acerca de conociendo nuestro arsenal, nuestras armas, y voy a desglosarlas cada una de ellas, cómo operan y cómo funcionan. Pero vamos al grano. Sin la intervención del Espíritu Santo que mora en nosotros y sin la utilización de las armas con las que contamos, nosotros nunca como seres humanos podremos librar una batalla o un conflicto con las tinieblas. Nunca. Porque el poder que Satanás tiene supera el poder que el ser humano tiene, hablando humanamente. Por eso es que eso nos dio el poder del Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo, operando en las armas que se nos entregaron. Eso usted lo tiene que entender. No trate de librar una batalla con los poderes de las tinieblas si usted no vive una vida en el Espíritu. Si usted no es una persona entregada al Espíritu Santo, que tiene una vida de devoción, intimidad, comunión, y que tiene una vida caminando en el carácter del Espíritu
espíritu y en usted se refleja el fruto del espíritu, si usted no es una persona entregada a la persona del espíritu, sino que usted se la mantiene es contristando y apagando al Espíritu Santo por el pecado en la que usted está, cometiendo actos de profanación y de traición y sacrilegio en contra de la persona del espíritu, dándole mal uso a su cuerpo, que es su templo. Si usted es ese tipo de persona, no trate de librar una batalla con los poderes de las tinieblas, porque usted nunca va a poder. Preste mucha atención. Jesús de Nazaret, el Teantropos, siendo el Dios hombre, en él habita toda la plenitud de la deidad, el Verbo. Necesitó de la persona del Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo. Hechos 10:38 lo dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Dios estaba con él. Si Jesús necesitó de la persona del Espíritu Santo, ¿quién es usted y quién soy yo para no entender esta verdad? De la gran necesidad que tenemos de la persona del Espíritu Santo para deshacer y destruir las obras del diablo. Presten mucha atención. Satanás es un ser que no está jugando al evangelio, no está jugando a la escuelita dominical. No, él sabe lo que está haciendo. ¿Okay? A él no le interesa el avance del evangelio. A él no le interesa que usted conozca estas verdades. Por eso busca la forma de cómo frenar al maestro diseño para que no diga esta verdad. Presta atención. Vamos ahora a analizar a Satanás después de su caída. Lo analizamos antes de la caída, sí, vamos a analizarlo después de su caída. Una de las cosas que usted tiene, que tenemos, voy a incluirme, y digo que usted porque ya yo lo entendí, ya lo escribí, está en uno de mis libros. Es que Satanás negativamente no es la contraparte de Dios. Satanás no es la contraparte de Dios, pero tiene un poder, como ya lo dije ahora. Devorador, mata, hurta y destruye. No supera el poder de Dios, no supera el poder que Dios ha colocado en nosotros, que es el Espíritu Santo, pero tiene un poder. Pero hay que tener cuidado con esto. Satanás no es la contraparte de Dios. Satanás le lleva toda la contraria a Dios. Es su más grande opositor. Es una cosa. Pero decir que Satanás es la contraparte de Dios, eso es totalmente errado, tergiversado, descontextualizado, no está en línea con los principios del reino, ni con lo que está escrito en el texto sagrado. Y ese es el lugar que muchos le han dado. Han creído que Satanás es la contraparte de Dios. ¿Qué es esto, maestro? ¿Qué es esto de la contraparte de Dios? Vamos a analizarlo. La contraparte se dice de aquel que, además de llevar la contraria, posee los mismos poderes, propiedades y cualidades de su opositor. Eso es decir, la contraparte. O sea, que es un ser que, además de llevar la contraria, de oponerse, de ser un opositor, posee los mismos poderes, propiedades, virtudes y cualidades de su opositor. Eso significa la contraparte. Satanás es una criatura. Dios, el gran yo soy, es el creador. Satanás es una criatura. Y ya por ser una criatura, ya por proceder de Dios, fue Dios quien lo creó, ya eso lo elimina de ser la contraparte de Dios. Entonces, esto de que si Satanás es una criatura, porque lo es, y Dios es el creador, por lo consiguiente, nunca
nunca, jamás y nunca podrá ser contraparte de Dios. Jamás. Satanás está en oposición a Dios y es su peor, oído, es su peor y principal enemigo. Sin embargo, hay quienes equivocadamente le han dado a Satanás una posición casi similar a la de Dios. Y esto tenemos que erradicarlo, corregirlo en el pensamiento de la iglesia del creyente. Yo quiero que más adelante voy a hablar acerca de esta verdad, ¿no? Satanás no es omnipresente, pero tiene súbditos que se mueven a la velocidad de la luz, creo que más todavía, que le llevan información, que son los demonios. Los ángeles caídos no, los ángeles caídos están encarcelados. Ningún ángel caído es demonio. Eso lo voy a... O yo creo que lo expliqué en un seminario que di acerca de la jerarquía de los demonios. Búscalo, ahí está. Satanás no, oído, presta atención, no es omnipresente, pero tiene súbditos que le llevan información. Más adelante te voy a demostrar que Satanás te vigila 24 horas al día. Satanás no es omnisciente, pero puede poner pensamientos en ti. Satanás no es omnipotente, pero con su poder te puede destruir si te descuidas y si le das lugar. Presta atención. En nuestras iglesias tenemos cristianos que viven intimidados, amedrantados, amenazados y cohibidos por la mala información que tienen acerca de Satanás y su posición. A Satanás no hay que subestimarlo en el mundo espiritual. No hay que subestimarlo. Él está allí. Él, antes de caer, ocupaba el cuarto lugar que vendría siendo el primero después de Dios. Y esto lo llevó a tener ciertas ventajas en el mundo espiritual, pero no lo lleva a estar a la altura de Dios. Tenemos que ver a Satanás como un ser espiritual que tuvo su origen en Dios y que tiene sus limitaciones. No lo debemos comparar con Dios jamás y nunca. Él no es la contraparte de Dios. Satanás es un ser sobrenatural, pero no es soberano como lo es Dios. Te repito, Satanás es un ser sobrenatural, pero no es soberano como lo es Dios. No es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnisapiente, no es infinito. Inclusive, no es eterno. Satanás está en la escala de lo sempiterno, pero no en la escala de lo que es eterno. Satanás vivirá en la eternidad, en su eternidad, muerto, apartado de Dios eternamente, pero no es un ser eterno, es sempiterno, está en la escala de los hombres. Los hombres y los ángeles son sempiternos. ¿Qué es un sempiterno, maestro? Uno que tiene principios, pero que no tendrá fin. Eso es sempiterno. Temporal es lo que tiene principio y tiene fin, los animales, las plantas. Y eterno es lo que no tiene principio y lo que no tiene fin. Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces la eternidad solo le corresponde a Dios. Satanás está en la línea de los sempiternos. Tuvo un principio, pero no tendrá fin. ¿Ok? Vamos a hablar de su poder. Su poder. Usted debe primero entender. Lo primero que debemos tener en claro es que cuando Cristo venció al diablo, Jesús vence la muerte primero. Primero Jesús tenía que vencer la muerte, vencer el Hades para vencer al diablo.
Ese es el paso. Venció la muerte, venció el Hades, vence al diablo. Una vez que Cristo vence al diablo, le quitó la autoridad, no el poder. Hablar de la autoridad es una cosa y hablar del poder son dos cosas totalmente diferentes. Repito, hablar del poder y la autoridad que Satanás tenía en ese momento son dos cosas diferentes. El poder se conoce como la potencia que Satanás tiene en él y la autoridad es el derecho que tiene para desatar el poder. Repito, el poder se conoce como la potencia que Satanás tiene en él y la autoridad es el derecho que tiene para desatar el poder. Porque el término autoridad es el término exousia o exousia del griego, que tiene que ver con una delegación de derechos. Entonces, hay que tomar en cuenta factores que están relacionados al poder satánico y que son muy determinantes para confrontarlo. Oído, no le vamos a dar mucha importancia, pero tampoco lo vamos a subestimar. Por eso no quiero que usted sea parte de la pantalla. Présteme muchísima atención, porque, repito, seres son hijos de Dios, justicia, vida, generados, son hijos de Dios, tienen el Espíritu, tienen el texto sagrado, el manual de instrucción, la Biblia, y hoy no tienen familia, perdieron a sus hijos, perdieron su salud, perdieron sus finanzas, perdieron la empresa, perdieron el derecho de ejercer un ministerio, en el peor de los casos perdieron la vida, están en el cementerio. ¿Por qué? Porque no entendieron estas cosas. Jugaron al evangelio, jugaron a la escuelita dominical. Satanás no está jugando, esto es reino. Oído, esto es reino. Y nosotros representamos al reino de la luz. Satanás representa las tinieblas. Y mientras nosotros estemos en el bando de las tinieblas, no tenemos sentido de traslado, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y que no hacemos nada en las tinieblas. Estamos en la iglesia como espías del diablo, no como embajadores de Cristo, de la iglesia para un mundo, sino como espías del diablo en el mundo, participando del mundo dentro de la iglesia. Estamos aliados a Satanás. Jamás podremos librar un conflicto con él. Jamás. Mire, repito, hay que tomar en cuenta factores que están relacionados al poder satánico y que son muy determinantes para confrontar a Satanás. Hay algo que me trae. Estoy creyendo que es el Espíritu el que te diga esta verdad. Hay muchas oraciones que no han sido respondidas por Dios. Por el simple, y no le digo el simple, por el hecho. Vamos a decirlo por el hecho porque no tiene nada de simple. Por el hecho de que le estás dando un lugar a Satanás que no le corresponde. Y no te estás colocando en el lugar que a ti te corresponde. Oraciones que no son contestadas, adoraciones que no son respondidas, y para usted de contar. Mire estos factores que son determinantes. El poder que Satanás tiene es inherente en él. Oído, el poder que Satanás tiene es inherente en él. Como ser espiritual, es un poder que ni siquiera, oído esta verdad, ni siquiera Dios se lo puede quitar. Dios va a neutralizar a Satanás por la eternidad. Lo va a mandar al lago de fuego por la eternidad. Y en el lago de fuego, que es el lugar de tormento, el infierno final, no estamos hablando del Hades, del Seol o del Tártaro. Estamos hablando del lago de fuego, donde van a ser lanzados todos
los que van a ser juzgados y que no tienen relación con Dios, el falso profeta, los que no aceptaron el evangelio del reino que predicaron los 144,000 en los dos testigos en la gran tribulación, los que no aceptan el evangelio de la cruz o del cordero que está predicando la iglesia en este tiempo, los demonios, los ángeles caídos, el mismo Hades va a ser lanzado al lago de fuego. Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y ahí va a quedar neutralizado su poder, porque él va a seguir teniendo poder, pero no va a poder hacer nada con ese poder. En el lago de fuego está totalmente encerrado, condenado, no va a poder hacer nada. Entonces Dios puede neutralizar el poder satánico, pero es un poder que Dios puso en él como ángel, como un ángel que está allí y que Dios lo respeta. Dios lo colocó y Dios lo respeta. El poder que Satanás tiene, oído, es opresor, devorador, violento. Es un poder que mata, hurta y destruye. Si usted se va a Juan, el capítulo 10, verso 10, ahí sabemos en Juan 10:10, cuando Jesús dijo, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo lo sé, vamos a salvar el texto. Jesús ahí está hablando del Sanedrín, no del diablo. Cuando Jesús dijo, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, Jesús no está hablando del diablo, está hablando del Sanedrín. Pero se le pueden dar estas características a Satanás porque eso es lo que él hace: devora, mata, hurta y destruye, es devorador violento, mata, hurta y destruye. Y si usted se va a Efesios, el capítulo 6, verso 11, también le confirma lo que le estoy expresando. El apóstol Pedro dice, mire lo que el apóstol Pedro presenta en la verdad, en esta verdad que le vengo a expresar. Dice así, dice que seamos sobrios y vigilantes, porque el diablo, como adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te lo vuelvo a leer porque te voy a explicar ese término, devorar. Eso está en primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 8. Dice así. Dice, esta es la recomendación de Pedro, que dice, cito, que seamos sobrios, vigilantes, una atalaya, no te descuides, tienes que estar muy pendiente, porque el diablo como adversario anda como, no es que es un león, él anda como, no es que es un león, él anda como. El verdadero león de la tribu de Judá es Jesús. Dice el león de la tribu de Judá. Aquí lo dice que es como, no es que es un león. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Ese término, devorar, me llamó mucha la atención. Viene del griego katapino. Se escribe K-A-T-A-P-I-N-O, katapino, cuyo más amplio significado, en su más amplio significado indica tragar después de hacer hecho pedazos la presa. Cuido, tragar después de haber hecho pedazo la presa. Eso es lo que hace el felino, el león, el tigre, la pantera, el puma, para usted de contar. El poder satánico es tan intenso. Yo aquí no le estoy, como le dijera yo, no estoy colocando el poder satánico sobre el poder de Dios, sobre el poder que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Solo estoy diciendo verdades del reino que están en la Biblia. El poder satánico es tan intenso que nosotros
se nos dio un poder que está representado en la persona del Espíritu Santo para contrarrestar las obras producto de su poder. Nunca olvides esta verdad, que Satanás no es soberano. Ya, eso lo dije, ¿te acuerdas? Satanás no es soberano, pero es un ser sobrenatural. Satanás no es un pobre diablo como muchos creen. Nunca lo subestimes ni le restes importancia. Si te descuidas, su poder puede destruirte por completo. Y he sido testigo de grandes hombres de Dios que hoy en día están en el caos porque subestimaron a Satanás y no se cuidaron de él. Presta atención. Sabemos que el poder del diablo está muy por debajo del poder de Dios, que es el que nosotros representamos, es el que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero si te descuidas o me descuido, ni siquiera Dios puede hacer algo por ti con todo y que en ti y en mí esté todo su poder. Nunca olvides esta verdad. Satanás, Cristo lo venció, pero no lo paralizó, no lo dejó cuadrupléjico, no lo dejó en una silla de ruedas. Él todavía está activo. Ahora nos toca a nosotros librar nuestras propias batallas con el poder del Espíritu Santo que se nos dio y las armas que Cristo nos entregó. Recuerda esta verdad. Con Satanás no juegues porque el simple hecho de que él no está jugando, tú te pones a jugar con las tinieblas. Satanás no está jugando. Seamos prudentes. No le demos lugar. Porque Satanás, como depredador, mata, hurta y destruye. Es un devorador. Puede hacer de ti, de los seres queridos, de los que te rodean, una presa. Te devora y después te traga. Así. Mire. Y esto lo digo en el sentido figurado. ¿Por qué usted dice, maestro, que cuando le doy lugar a Satanás, con su poder él puede destruirme, despedazarme, tragarme, y ni siquiera Dios puede hacer algo por mí? Eso lo voy a tratar en el tópico que viene. Sus derechos y privilegios. Esto no va a sonar bien. Teológicamente es una verdad, pero en la tradición en la que la iglesia viene caminando, en su conocimiento errado, tergiversado, falso, lleno de un sincretismo, y más cuando estamos en el terreno del ocultismo dentro de la iglesia, esto que voy a decir no le va a cuadrar mucho. Satanás es un ser, ya lo dije, que Jesús lo venció, pero tiene derechos que el conjunto de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se lo respeta. Con todo y que Satanás no tiene autoridad, que tiene que ver con una delegación de derechos, Satanás tiene un lugar, tiene derechos que Dios se lo respeta. ¿De qué usted está hablando, maestro? Presta atención, porque nosotros somos representantes de la luz.
Estamos llamados a destruir las obras del diablo. Estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos embajadores de Cristo, somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Pero jamás podremos ser efectivos en esa gran comisión si no tenemos un conocimiento preciso, conciso de lo que es Satanás. ¿Con quién estamos nosotros librando un conflicto? ¿Quién es él? Voy a hablar de sus derechos y privilegios, hablando de Satanás. Mire, en el Nuevo Testamento, eso está escrito, hay declaraciones casi increíbles e inaceptables relacionadas a los derechos y el control de Satanás sobre el mundo. La gente se imagina a Satanás en el infierno. Satanás no vive en el infierno. Es el lugar donde él no quiere ir. Oído, Satanás no vive en el infierno. Es un lugar para donde él no quiere ir. Él está trabajando para mandar a todo el que pueda al infierno, porque él, uno, no quiere ir, y dos, él sabe que él va. Está seguro. Es un lugar que está seguro para él, pero no quiere ir solo. Satanás no vive en el infierno. Satanás vive en la atmósfera, en el cielo. El apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha y sangre, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los principados, con los poderes de las tinieblas. Dice que viven en los cielos, que viven en el cielo, dice el apóstol Pablo. Ese es el lugar, 3 cielos. El cielo de las aves, el cielo de la atmósfera y el cielo de Dios. Satanás vive en la atmósfera. Ahí vive, ahí se mueve. Entonces, repito, en el Nuevo Testamento hay declaraciones casi inaceptables, increíbles, relacionadas a los derechos y el control que Satanás tiene sobre el mundo. Hay declaraciones que parecen paradójicas y que nos confronta como creyentes. A mí me confrontó cuando las leí y yo dije, pero espérate, como dicen los dominicanos, pero ven acá. Señores, declaraciones que parecen paradójicas y que confrontan, a mí me confrontaron como creyente, como hijo de Dios, como estudioso de las Escrituras, que no las aceptaríamos si no estuviese registrada en el texto sagrado. Si no estuviese en el texto, yo no se las creo a nadie, pero está en la Biblia. Declaraciones que afirman que Satanás, con todo y que es un ser caído, tiene derechos que nosotros como creyentes debemos respetar. ¿Cómo? Tiene derechos que nosotros debemos respetar con todo y que está caído. Ahora entiendo lo que me dijo el maestro Raúl Velázquez. En una ocasión se me quedó mirando a mis ojos y me puso la mano sobre los hombros, típico de un maestro cuando te va a decir una verdad. Y me expresó y me dijo, a Satanás no se le da mucha importancia, tampoco se subestima, solo se respeta. Y cuando hablé de respeto, le dije yo, pero tú me estás hablando de que de honra, ¿no? Cuando hablo de respeto, estoy hablando de guardar una distancia. Porque el día que tú quebrantes un principio de reino o un principio universal, Satanás tiene derechos y de paso se lo estás entregando para venir en contra de ti, devorarte, despedazarte y tragarte como una presa. Y ni siquiera Dios puede hacer algo por ti, porque tú le estás dando lugar y él tiene derecho. Usted está acá
La inmoralidad sexual, Satanás se mueve en ese terreno, en la inmoralidad sexual. Él es el que se ha valido de los principios que se quebrantan de reinos universales en el área de la sexualidad. Dios hizo el sexo para el hombre y la mujer, para los animales, para el apareamiento. Dios lo hizo. Y es un don de Dios. Dios quiere que los hombres, el hombre y la mujer, Adán y Eva, no Adán y Esteban, Adán y Eva, no la homosexualidad, hombre y mujer disfruten las relaciones sexuales en los principios del reino. Pero quien se ha encargado de tergiversar y distorsionar y de corromper todo esto, esta creación, hablando de la sexualidad, es Satanás. Lo ha llevado a una pervertidad, que es lo que se conoce como inmoralidad sexual. Ahí está en la masturbación, la pornografía, la promiscuidad, el triolismo, la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia. Y para ustedes contar. En esas perversiones sexuales, Satanás se ha llevado a un mundo de seres, y lo que más me ha llamado la atención es que muchos de ellos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Te voy a hablar de una sola, de una sola consecuencia que Satanás está usando en la inmoralidad sexual: el SIDA. El SIDA. Una enfermedad que solo es transmitida por las relaciones sexuales o la transfusión de sangre, el SIDA. Y conozco hijos de Dios, instrumentos útiles para Dios, fueron útiles para Dios en su momento, que por caer en el terreno de la inmoralidad sexual fueron destruidos, acabados, arrasados. Hoy están en el cementerio. Los conozco. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a Satanás. Le entregaron a Satanás autoridad, que no la tiene. Y con la autoridad que le entregaron, Satanás utilizó dicho derecho, dicha delegación que le diste o que le dieron, y desató su poder y los destruyó y los acabó por completo. No está jugando. Voy a presentar algunos pasajes, porque póngamelo en la Biblia, póngamelo en la Biblia. Algunos pasajes que dan testimonio de lo que vengo a enseñar. En Lucas, el capítulo 4, verso 5. Dice que Jesús, después de ser lleno del Espíritu, fue tomado por el diablo. Oído, ¿qué? Por el diablo. Y lo llevó donde él quiso para tentarlo. Oído lo que, presta atención. Cuando usted va a Lucas 4, 5, dice que quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado fue el Espíritu Santo y se lo entregó en las manos de Satanás. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado con el mal. El único ser humano el único ser humano que Dios sometió a la tentación fue a su Hijo, para no someternos a nosotros. Porque Jesús tenía que pasar por un estado probatorio. Es un derecho que Satanás tiene. Yo tengo derechos de probar a este ser
Tengo derecho de probar al postrer Adán, porque si lo hice con el primero, el segundo no va a pasar por alto. Yo tengo ese derecho y Dios lo sabía. Por eso tuvo que tomar a Jesús después de ser lleno por el Espíritu y llevarlo. El Espíritu mismo lo llevó al desierto y se lo entrega a Satanás. Después Satanás lo toma y lo lleva al lugar donde él quiera para someterlo a la tentación. Pero es un derecho que Satanás tiene. Entonces, Lucas capítulo 4, verso 5 dice que Jesús, después de ser lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tomado por el diablo y lo llevó a donde él quiso para tentarlo. Jesús tuvo que entrar en un estado probatorio y ese era un derecho que Satanás tenía. Dios Padre lo entendió, el Espíritu Santo lo aceptó y ellos no pudieron evitar ese acontecimiento. Era un derecho que Satanás tenía y debía ser respetado. Lo otro que hay que tomar la atención, lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús nunca evadió, invadió. Presta atención a esta verdad. Presta atención a esta verdad. Es el Teantropos, es el Dios hombre, es el Verbo encarnado. En él habita la plenitud de la deidad, en él está el Espíritu Santo, no se halló santidad en él. Pero con todo y eso, nunca invadió terreno satánico. Nunca. Nunca. Él siempre respetó los derechos de Satanás. Jesús nunca dijo toda potestad me es dada. Nunca lo dijo hasta que primero venció la muerte, el Hades, para luego vencer al diablo y quitándole y despojándolo de la autoridad que Adán le había entregado. Si analizamos bien la tentación, Mateos el capítulo 4, verso 1 al 11, la Biblia dice que Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré todas estas potestades y gloria de ellos porque a mí fueron dadas y a quien quiero se las doy. Observe que las potestades y los reinos le pertenecían a Satanás. Adán se las entregó. De no ser así, entonces lo que pasó Jesús no fue tentación y Satanás no tenía nada que ofrecerle. Pero sabemos que Satanás le ofrece a Jesús lo que él poseía, lo que el hombre le había entregado. Jesús conocía esta situación y por eso nunca se atribuyó autoridad hasta que no la obtuvo legalmente. Filipenses, búsquenlo. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Entonces, después de haber vencido la muerte, el Hades, y posteriormente vencer al diablo en su resurrección, Jesús exclamó, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateos 28, 18. Si usted analiza antes de su resurrección, Jesús nunca dijo eso. Después de su resurrección, sí lo dijo. Satanás le está entregando a Jesús lo que él poseía. Todas las potestades y la gloria de este mundo te las doy. A mí fueron dadas. ¿Quién se las entregó? Adán. Eso es lo que el diablo le ofrece a Jesús. Esa es la oferta en la tentación. De no ser así, entonces esto es una mentira. Jesús no fue tentado. No tiene fuerza la tentación. Jesús en su obediencia, en su quebrantamiento, su humillación, su sumisión, su sujeción, su entrega de la voluntad, su obediencia, muere. Al tercer día el Padre lo resucita, vence la muerte, vence el Hades, vence al diablo,
y le quita lo que Satanás, lo que Adán le entregó en el huerto, toda la autoridad, le quita la vida, le quita el derecho a la muerte, le quita vence el pecado, le quita la neutralización que Dios tenía para justificar al hombre, ya Dios pues lo puede hacer. Y se levanta como el gran sumo sacerdote. Entonces cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Antes no, Satanás tenía todo eso, era un derecho que Dios lo sabía y que legalmente en el proceso de la regeneración, en ese proceso que se dio mediante el nacimiento, vida, sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, en ese proceso Dios llevó a cabo todo eso para al final despojar al diablo, desarmarlo, quitarle la autoridad y sentar a su hijo a su diestra. Y de esta forma poder regenerar al hombre. Ese lugar que usted y yo tenemos ahora como hijos de Dios. Otro punto relevante en esto de que Satanás tiene derechos, el cual Dios se lo respeta, es que Jesús se dirigió al diablo como el príncipe de este mundo. Nunca lo subestimó. Como que el príncipe de este mundo, nunca lo subestimó. Él, Jesús, conoció y reconoció y respetó los derechos que Satanás tenía para en ese momento. Es que ese Juan, capítulo 12, verso 31, Juan capítulo 14, verso 30 y Juan 16, verso 11. Oído, nunca, preste atención a esto, nunca podremos echar a Satanás fuera de su propia morada. Y según Efesios 6:12, los demonios habitan en los cielos, en la atmósfera. Lo digo porque hay cristianos a quienes he escuchado limpiando la atmósfera, sin conocer que es un lugar donde Satanás y los demonios habitan. Señor, limpiamos los cielos. Espérate, ese es un lugar que le pertenece a Él y tú no lo puedes sacar de allí. Él tiene derechos. Lo otro, nunca podrás echar fuera demonios de un cuerpo en lo absoluto si el poseído no renuncia a su posesión. Ese es un derecho que Satanás tiene. Y si lo hace en un momento determinado, él puede regresar a su lugar. Según Mateos capítulo 12, verso 43, Lucas capítulo 11, verso 24 al 26. Póngamelo en la Biblia, maestro. Ahí está. Nunca. Puede ocurrir que por causa de la presencia del Espíritu Santo, un demonio se ofrezca a salir del cuerpo. Pero si el poseído no renuncia a su posesión y condición en la que está, ocupa Cristo ese lugar, acepta el plan de salvación y ocupa Cristo su lugar, viene el Espíritu Santo a morar en él. Si esto no pasa, el demonio puede regresar. Y hubo un caso donde Jesús sanó a un hombre que estaba en el estanque de Betesda. Y posteriormente lo encontró en el templo y le aconsejó y le dio esta palabra. Le dijo, mira, cito, le dijo, mira, que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, la verdad para Lila está en que si puede darse la reincidencia de una enfermedad en una persona, por lógico también el principio se cumple en un endemoniado, donde el demonio puede volver a ese cuerpo
si la persona no ha ocupado ese lugar con la presencia de Dios, aceptando el plan de salvación y la morada del Espíritu. Otro aspecto importante es que nunca podemos enviar a los demonios a los abismos, a los infiernos o lugares de tormento por ciertas razones. Oído. Ahí. Los demonios no pueden ser enviados a lugares de tormento si primero no son juzgados. Se les tiene que juzgar para darles el veredicto de culpable y luego enviarlos al lugar de tormento. Esto fue notorio con el endemoniado Gadareno. Los demonios apelaron a sus derechos y ellos pidieron no ser atormentados antes de tiempo. Pidieron entrar en unos cerdos y Jesús, conociendo los derechos que ellos tenían, aceptó. Búsquese Mateos capítulo 8, verso 28 al 32. Los demonios sabían que los abismos es un lugar de tormento donde entrarán o tendrán que ir, pero después de ser juzgados. No era el tiempo y ellos apelaron a ese derecho. Jesús no desconocía esa verdad y le dijo, vayan a los puercos. ¿Usted está acá? A mí me tocó un caso, lo presencié, cuando una persona poseída por un demonio fui a ese lugar y por el Espíritu del Eterno que está en mí, porque es el quien echa fuera el demonio, es el Espíritu Santo, no yo. La Biblia dice que Jesús echaba fuera demonios por el Espíritu. Él lo podía echar sin la necesidad del Espíritu. Sí, era el teantropos, el Dios hombre. Pero Él se valió de la persona del Espíritu. Y si Él lo hizo, ¿por qué yo no? Entonces, quien echa fuera el demonio es el Espíritu Santo. En la fe que deposito en una palabra que el Eterno me dio, en la gran comisión, echa fuera demonios. En los principios de autoridad, que los conozco y se los ejerzo. En los principios de santidad, de intimidad, de comunión. Hay muchas cosas que guardar para que un demonio salga de un cuerpo. Esto no es un ventoseo que sale del cuerpo, así nada más. Es un demonio, es un ente, es una persona, un espíritu, un alma y no tiene cuerpo. Y está en ese cuerpo para manifestar si no quiere salir. Pero llegué en la presencia del Espíritu, en la comisión que se me entregó y lo mandé a echar fuera y salió. La persona quedó libre. Me acerqué a él y le dije, ¿quieres aceptar el plan de salvación? Cristo murió por ti en la cruz. Pagó un precio, derramó su sangre. Hubo un vía cruz y desde Getsemaní hasta la cruz resucitó. Está sentado a la diestra del Padre, pero para que tú seas salvo. Él te quiere regenerar, quiere hacerte tu hijo, quiere hacerte hijo de su Padre, de mi Padre. Quiere ser tu hermano. Pero necesita que el Espíritu Santo imparta a tu espíritu la justicia y la vida. Estirpe de ti la simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte. Colocar en ti la simiente de Dios, que es la justicia, y colocar en ti la naturaleza de Dios, que es la vida. Más claro no le pude hablar. Le dijo, ¿quieres aceptarlo? Él me quedó mirando y me dijo, no. Está bien. Días después, semanas después, vuelve a llamar la hermana que su hija volvió a ser poseída por los demonios.
¿Por qué se da esto? Porque el lugar quedó vacío, barrido, que eso se puede dar en una persona que no sea cristiana, que no sea hijo de Dios. Se puede dar lo que Jesús habló, haciendo relación de la nación de Israel, cuando dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice del hombre, no de la iglesia, no del creyente, no del hijo de Dios, del hombre, y va a lugares secos y vacíos y regresa, consigue la casa vacía, barrida, adornada, vuelve y busca 7 más y se mete. Y eso está hablando de la condición de Israel, así pasa esta generación perversa, pero eso se puede dar. Es una verdad paralela donde eso se puede dar en una persona que, siendo libre de un demonio, no acepta el plan de salvación, no ocupa ese lugar Jesús, no ocupa ese lugar el Espíritu de morada. Los demonios pueden regresar y reforzados y pueden entrar en ese cuerpo. Pero eso pasa con una persona que no es hija de Dios. De paso, un hijo de Dios ya tiene justicia, tiene vida, tiene espíritu regenerado, es hijo de Dios. Un demonio no puede poseer el cuerpo de un creyente, de un hijo de Dios. El demonio puede influenciar la mente, puede influenciar a un creyente, pero no posesionarlo jamás, porque en él habita el Espíritu Santo. Está la justicia, está la vida, está el espíritu. Es hijo de Dios, es regenerado. Un demonio no puede entrar en el cuerpo de un hijo de Dios, de un creyente. Vulgarmente de un evangélico. Así. ¿Ok? Aquí están. Hablamos de los derechos que él tiene. La próxima clase voy a hablar de las armas con las cuales cuenta Satanás. ¿Con cuántas armas cuenta? Maestro, si Jesús lo desarmó, ¿Satanás tiene armas? Esa es la respuesta que le voy a dar a nuestra próxima clase. ¿Ok? Que despide Maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle, oren mucho por el Maestro Briceño, bastante, oren mucho por él. Segundo, compartan estos mensajes. Mire, hay quienes vienen haciendo un trabajo con estos mensajes, wow, pero mata demonios. Muy buen trabajo. Felicito. Doy la autoridad para que usted tome estos mensajes, bájelos, sáquelos a su canal de TikTok, llévelos, haga el trabajo, pero lleve el mensaje, no se quede con él. Compártalo. Vaya a YouTube, llévelo a YouTube, llévelo a su canal de YouTube. Vamos, comparte estos mensajes. Y el número 3, puedes tú aportar una ofrenda. Agradezco a los que lo han hecho. De esto vivimos. No soy un vividor, de esto vivimos. De la provisión del Eterno, del cual puede usarte como canal para bendecir este ministerio. Estamos funcionando acá en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Ya estamos inscritos en el estado como Ministerio Jesús Soberano Señor. Ya este ministerio, que es una corporación sin fines de lucro, tiene una cuenta bancaria en un prestigioso banco acá en esta hermosa nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Al finalizar este mensaje te va a salir una tablilla donde ahí está la imagen del banco, el número de banco, número de ruta, el usuario de Cel para que tú puedas aportar una ofrenda a este ministerio. Es el deber ser. No tiene que ser, es el deber ser. Pablo dijo, si tú estás siendo bendecido a través de un ministerio, pues es lógico que tú aportes, no compres, aportes una ofrenda para que ese ministerio siga adelante. Dice que sé copartícipe de toda buena obra aquel que es instruido en la palabra. Lamento mucho por aquellos que me mandan a trabajar, me dicen vaya trabaje, ni siquiera tienen una idea de lo que esto, del trabajo, vamos a decir así, el esfuerzo, la abstinencia, el compromiso, la responsabilidad, la entrega que se tiene en dedicarle tiempo a un ministerio, al estudio de la palabra. Tengo 42 años estudiando las Escrituras, más de 4 décadas. Tengo 20 libros escritos, 3 están en el mercado, y eso no salió de la noche a la mañana. Son años de trasnochos,
estudios, de indagar, de leer, de escudriñar, de investigar. Y eso es un trabajo. Eso no es nada, pero nada más. La carrera de la teología no es nada fácil. Nunca se acaba. De paso, nunca se acaba el conocimiento. Eso sí, eso es algo que es infinito, que eso no tiene medida. De modo que agradezco que tú puedas enviar una ofrenda. Mi número telefónico es el usuario de Cel, 786 más 1. Estoy en los Estados Unidos. Más 1 786 604 3352. Repito, más 1 786 604 3352. Es el usuario de Cel. Y puedes colocarla a nombre de José Briceno. Acuérdese, Briceno con C y con N. No ponga ñ. José Briceno. A nombre de José Briceno. Lo puedes hacer por PayPal. PayPal también. El usuario de PayPal es mi correo de teléfono. José N77 Briceno A77 @gmail.com. Repito, José N77 Briceno A77 @gmail.com. Ese es el usuario de PayPal. A nombre de José Briceno. Igual, José Briceno. Está fuera de los Estados Unidos, lo han hecho de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile. Lo puedes hacer por MoneyGram. Por MoneyGram lo puedes hacer. Y para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, a nombre de José Nicolás Briceno Aldana. Así, José Nicolás Briceno Aldana. Para retirarlo en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, por MoneyGram, lo puedes hacer también. Bueno, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.